Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo del Club de Emprendedores. Este es un capítulo muy especial porque de nuevo nos alineamos con los ecosistemas y la tierra y vamos a entender los retos que tenemos desde la gastronomía para mitigar el impacto ambiental. Esto por el consumo desmedido de alimentos y asimismo pues también dentro de lo que es la conciencia alimentaria, cómo la podemos crear en Sabana Occidente. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo va todo? Hola Diego, muy bien, muy contentos. Hoy en este capítulo tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender desde su experiencia, desde su conocimiento, la importancia de impulsar las huertas urbanas en regiones como la nuestra, como Sabana Occidente, y el impacto social, el impacto económico que puede dar paso a otro sistema alimentario de forma saludable, de forma sostenible con el ambiente. Santiago Caro de City Huertas, bienvenido al Club de Emprendedores. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido de poder participar en el programa de ustedes y con mucha expectativa para poder contar un poco de nuestra experiencia. Qué bueno, Santiago. Nos alegra mucho tenerte el día de hoy. Y Santiago, para empezar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo empezó City Huertas. Bueno, nosotros realmente con mi socio comenzamos hace 15 años con una empresa de arquitectura y paisajismo, en donde desarrollamos proyectos con parques naturales, con reservas, pero también hacíamos proyectos de infraestructura verde en Bogotá, que son cubiertas verdes y muros verdes. Y en pandemia nos quedamos sin trabajo. Uno de nuestros mayores potenciales era las constructoras, se paró todo. Y ahí empezamos a preguntarnos un poco de en qué éramos buenos, qué nos gustaba hacer y cómo nos proyectábamos a un futuro. Y ahí dijimos, oigan, a nosotros somos buenos haciendo infraestructura verde, nos gusta mucho reenverdecer ciudades, eh, pero si llegara otra pandemia, ¿cómo podríamos hacerlo y cómo podemos volver esto que ya sabemos en algo sostenible realmente? Y ahí planteamos una idea de hacer una primera huerta en un techo y poder producir alimentos, que si llegaba otra pandemia seguramente ese sería un negocio que no iba a parar. Entonces empezamos con pruebas, un poco de investigación y logramos plantear un primer piloto y ese piloto empezó a generar unas dinámicas muy interesantes que hicieron que se volviera nuestro negocio principal. Qué bueno, Santiago. Santiago, te pregunto, ¿qué cultivan? ¿Cómo lo cultivan? ¿Qué insumos usan? Bueno, nosotros, aclarar primero es que estamos produciendo actualmente en los techos de los edificios. Entonces, esto tiene otras formas de hacerse, no es sobre tierra como normalmente se haría, eh, pero tiene otros impactos tanto ambientales como sociales. Entonces, nosotros eh, lo que actualmente hicimos fue pensar que una ciudad se mueve muy rápidamente y nosotros una de los mayores limitantes que tenemos es el espacio, entonces teníamos que hacer cosas que tuvieran esa dinámica, veloces y que al mismo tiempo todo el tiempo estuviera generando un flujo de caja. Entonces empezamos a ver que en la mayoría de cosas eran de ciclos cortos como muchas de las lechugas, pero no queríamos competir con la tienda de barrio de la esquina. Ujú. Entonces dijimos, especialicémonos en lechugas que son un poco más exclusivas, un poco con un diferencial que no sean tan fáciles de conseguir. Y empezamos a probar con esto y ese fue, digamos, que nuestro mercado inicial. Y realmente es lo que intentamos hacer como todo lo que son hortalizas de ciclos cortos y que nos permiten estar la huerta todo el tiempo en movimiento. Todas las semanas sembramos y cosechamos y no toca esperar grandes tiempos para esperar una cosecha. Digamos, dentro de esta trayectoria, uno de los problemas que ustedes encontraban, nos contabas, era la comercialización. ¿Cómo les ha funcionado eso? ¿Qué trabajo hicieron, digamos, para ir trabajando en ese tema y que no estuviera tan, digamos, es muy complicado, sobre todo para el campo? Entonces, ¿ustedes cómo lo han logrado? Bueno, aquí hubo un tema interesante y es que nosotros empezamos solo vendiéndoles a familias.
que nos compraban del sector. Lo que buscamos era bajar nuestra huella de carbono y venderle solamente a este tipo de población. Eh, pero con el tiempo empezó a llegar un chef y empezó a tomar fotografías, empezó a generar orgánicamente un tema de marketing y poco a poco fueron llegando nuevos clientes de restaurantes sin necesidad de haber pagado una pauta y era por nuestro impacto ambiental y social porque nosotros trabajamos con reinsertados del conflicto, que son los que mantienen las huertas. Y el impacto ambiental, pues porque captamos un poco del carbono y ayudamos a la retención de aguas lluvias y hay unos temas alrededor de las huertas. Eh, y eso les llamaba mucho la atención a este tipo de restaurantes, como poder de alguna forma colaborar o generar también impacto a partir de su cadena de valor de suministro en los restaurantes. Entonces empezó a llegar orgánicamente y actualmente le vendemos a grandes restaurantes como El Chato, El Cielo, Oda, Criterion. O sea, realmente empezó a generar tracción sin nosotros haber hecho realmente una pauta y creo que ahí se centra algo importante y es que hacer las cosas con un diferencial hace que orgánicamente empiece a generar canales de comercialización sin un gran esfuerzo, digamos, detrás. Y digamos, yo tengo una pregunta. Están trabajando ya con unos restaurantes que obviamente tienen un renombre. ¿Qué piensan ellos o qué les dicen ustedes del producto que ustedes cultivan y cómo se comporta dentro de un plato? ¿Qué diferencias pueden encontrar en algo sembrado en huerta urbana? Mira que ha tenido muy buena respuesta y lo primero que quiero, digamos, darnos es que ellos dicen que es el producto más fresco y realmente somos el producto más fresco porque está a 2 o 3 horas de haberse cosechado, les llega al restaurante. Entonces, esa propuesta de valor casi que ningún agricultor normalmente por rápido desde el día anterior, o sea, normalmente es muy pocas las probabilidades que les llegue un producto tan fresco. Y digamos que hemos ido adoptando sistemas de agricultura agroecológica y orgánica, o sea, como procesos en insumos y en temas en donde también se caracteriza por la calidad y uno sí se da cuenta, digamos, en el tipo de hoja, cuando es un producto que ha sido acelerado por químicos, en donde la hoja es mucho más débil, no es tan crujiente, y en el sabor. Cuando cogen una hoja nuestra, claramente sí se nota la diferencia para ellos y ellos van detrás de ese, o sea, de esa calidad, de esa frescura. Entonces, al final creo que esa propuesta sí la han adoptado y creo que habrían muchas posibilidades en muchos entornos. Parte de City Huertas, digamos, esa iniciativa que ustedes tienen ha derivado en otras iniciativas como SOS Gastronomía y también dentro del clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuéntanos un poco también de esas iniciativas. Bueno, nosotros nos dimos cuenta en un momento en que había un tema importante de educación hacia la sostenibilidad gastronómica en los restaurantes. O sea, hay mucho interés de poder mejorar procesos hacia la sostenibilidad, pero hay mucho desconocimiento de cómo lograrlo. Y esa es una barrera que teníamos para poder llegar a más clientes. Entonces, en un momento dijimos, bueno, nosotros podemos eh, pagar pautas y mayor publicidad en redes y eso, o inventarnos un evento en donde podemos tener muchos de los actores, tanto restaurantes como actores que ayudan en temas de sostenibilidad gastronómica y reunirlos en un espacio en donde podamos poco a poco ir educando y cambiando un poco el concepto de que el tema de sostenibilidad gastronómica es un tema costoso, que es un tema muy difícil de lograr, que me va a costar mucho dinero, y empezar a cambiar un poco el tema. Entonces decidimos crear hace 2 años un evento que se llamaba SOS Gastronomía. En el primer evento lo hicimos en una de nuestras huertas, con sorpresa de que grandes chefs como Jefferson García, bueno,
un grupo de chefs se unieron a la propuesta y cocinaron gratis para todos desde una forma sostenible, ¿sí? Súper. Y se hicieron varias charlas esa vez. El año pasado quisimos hacerlo mucho más grande y nos unimos con Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Medio Ambiente y Jardín Botánico. E hicimos un evento en donde trajimos grandes referentes que explicaban cómo manejaban sus cocinas y sus programas de sostenibilidad. Y además, se premió el primer restaurante sostenible de Colombia por parte de la Secretaría de Medio Ambiente como negocio verde. En Colombia no hay ningún otro que sea, en este caso, de soda. Soda, Y era uno de nuestros clientes y digamos que lo que hicimos fue ayudarlos, acompañarlos en ese proceso. Y también fue muy interesante porque en ese proceso no había un modelo de certificación para restaurantes y entonces también digamos que fue trabajo en conjunto con Secretaría de Medio Ambiente para poder lograr esos pequeños cambios para adaptar las normas para que los restaurantes también se pudieran certificar como sostenibles, digamos en este caso. Entonces se dio el primer paso en ese camino y creo que fue muy importante para el sector y para, en este caso, el restaurante, que al inicio iba con un poco de expectativa, digamos, de qué va a pasar con esto. Y para ellos fue maravilloso porque los empezaron a invitar a otro tipo de charlas que no simplemente era gastronómica, sino de emprendimiento sostenible, de mostrar modelos de éxito alrededor de la sostenibilidad y empezaron a abarcar otros espacios que normalmente un restaurante queda un poco anclado, que es, casi siempre se basa en el sector solamente gastronómico. Sí, Santiago. Y pues referente a eso también te pregunto, ¿cómo ha sido la recepción de la gente cuando tú en estos espacios expones pues una nueva forma de comer, una nueva forma de alimentarse? ¿Cómo es la recepción de las personas cuando tú dices pues que siempre hay como una barrera para el tema económico frente a lo sostenible? Yo creo que cada vez va siendo más grande esa conciencia, ¿sí? De una u otra forma, tanto como comensales, que son los que al final exigen mayor calidad en los restaurantes, como en los chefs, en hacer mejores cada vez sus procesos y buscar diferenciales. Entonces, claramente hay una lucha para cada vez mostrar esos beneficios, tanto en salud, porque no es lo mismo consumir un producto regado con agua del río Bogotá, por ejemplo, que hay muchos de los cultivos que se dan, que claro que uno ve el producto verde, pero si uno no tiene esa trazabilidad de los productos y no tiene esa conciencia de buscar esos proveedores, que al final se le puede estar haciendo un mayor daño al comensal o al consumidor simplemente creyendo y uno creyendo que está consumiendo una ensalada que es saludable. O sea, ese normalmente, pero más allá de eso toca buscar esa trazabilidad y también buscar esa calidad que haga ese diferencial. Santiago, y una pregunta relacionada con la exposición de toda esta alimentación sostenible, cómo los restaurantes, las personas en común han o toman estas iniciativas, cómo ves la recepción de estas ideas. Cada vez es un mayor volumen de personas que son más conscientes del consumo responsable. Claramente es una barrera porque todavía no son tantos como uno quisiera, pero va mejorando y digamos, no es lo mismo poder consumir una lechuga con procesos limpios, orgánicos, en donde su calidad nutricional y de limpieza es el adecuado para un consumo, que de pronto una lechuga que de pronto venga regada con el agua del río Bogotá, que igual se ve igualmente verde, pero detrás hay un tema complejo, fitosanitario y de nutrientes. Entonces, digamos que en ese proceso vamos con los clientes y los restaurantes, ellos también han ido poco a poco entendiendo esa diferenciación en calidad, también en poder mostrar esos
esas buenas prácticas que tienen los restaurantes al comprar a buenos proveedores y los intentan también mostrar, como empieza a haber también un tema de comunicación en el servicio, que no solamente es del chef detrás de la cocina, sino hay un servicio que explica la procedencia de los alimentos, de que vienen de huertas agroecológicas. Entonces creo que aquí es importante y es que el tema de sostenibilidad gastronómica y del consumo de eso no viene solamente del chef, sino viene todo de un esquema y de una cultura organizacional de un restaurante y es cómo le sacamos crédito a esto para que cuando llegue al comensal esta historia que hay detrás y este rédito que podemos sacar alrededor de esto se vea reflejado en valor. O sea, cuando yo cuento una historia es muy distinta cuando me consumo un plato y digo, wow, esto viene de estos agricultores, esta carne, por decir, viene de una ganadería regenerativa. O sea, como es muy distinto cuando hay una historia detrás que cuando simplemente hay un plato que sabe muy bien, muy rico, pero no hay una historia detrás que contar. Entonces creo Claro, que ahí hay un potencial. el reto es como contar toda la cadena de valor hasta el final y sobre todo que el consumidor final entienda también ese tema de precio justo, lo que trae detrás de la producción de ese plato, de ese alimento. De acuerdo, y eso es lo que están haciendo, digamos, ahorita los grandes restaurantes, y es que no basta con un buen plato de comida, muy bien elaborado, sino que esa historia detrás de ese agricultor normalmente tiende a conectar mucho más con el plato y sabe distinto. Y hay algo que el comensal va a ir a contar después. O sea, no simplemente, uy, estuvo rico, sino, oiga, es que comí esto, pero imagínese, mire todo lo que hay detrás. Claramente uno no va en el servicio a la especificación, sino, no, viene de agricultores urbanos que con buenas prácticas de esto, este cordero viene de un productor, o sea, no se tiene que ir a la minucia, pero sí a contar una historia. Y, digamos, eso lo entendió muy bien, digamos, Wok y Crips. Tres and Waffles, que lo ponen en el individual y uno siempre cuenta esa historia y tiene muy claro lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Y uno cree que ese tipo de comunicación no le generan valor a un restaurante y sí le generan valor porque tiene un diferencial y la mayoría de nosotros que hemos podido asistir a algunos de estos restaurantes tiene claro de esas buenas prácticas que tienen ellos. Entonces al final creo que esa historia sí vale la pena contarla y creo que es otra forma de ver el servicio, no simplemente por amabilidad, prontitud, sino es contemos todo cultura organizacional como empresa, como restaurante, hacia el cliente de qué estamos haciendo bien y mostremos. Santiago, y también pues queríamos entender pues en las huertas ese valor agregado, ¿qué insumos estás utilizando para, pues como dices, agrosostenibles? ¿Qué insumos son agrosostenibles para una huerta? Aquí hay, digamos que en el mundo agropecuario hay una cantidad infinita de agroinsumos, pero nosotros lo que nos basamos es en materia orgánica, en estos casos compost, humus, pero también en temas de biopreparados Ok. y microorganismos eficientes. Entonces, algunos los manejamos directamente desde nuestra huerta y otros los compramos con fundaciones en temas de agricultura orgánica, Súper. eh, que digamos que los transforman y nos los hacen llegar. Entonces, digamos que nuestros procesos tienen toda una trazabilidad desde lo orgánico. No podemos ser certificados orgánicos nunca porque no estamos sobre suelo, y por estar en una cubierta no podríamos ser, pero todos nuestros procesos son limpios y digamos que todo el tema de insumos son como si fuera un proceso orgánico. Santiago, y ya pues siguiendo un poquito con el tema, la primera vez que nos conocimos, que hablamos, tú utilizaste un término, perdón, que se llama bioprospectiva. Cuéntanos qué es y qué se relaciona con las huertas urbanas. Sí, a ver, en la bioperspectiva es la investigación de todas estas especies que son nativas, criollas,
o ancestrales que muchas veces se han perdido en el tiempo. Este año empezamos un proceso ambicioso con la empresa de investigación, con una investigadora que viene de Jardín Botánico, en poder empezar a generar mayor valor en temas de soberanía alimentaria, y es cómo empezamos a recuperar especies que muchas veces ya se han perdido y cómo las hacemos llegar otras a introducir, que normalmente la mayor barrera es si yo no, como consumidor no la conozco, pues no la utilizo. En cambio, estos grandes chefs, esto lo ven como materia, como oro, o sea, como, wow, esto es porque puede ser mi diferencial con el siguiente restaurante, o sea, entonces al final dimos, aquí hay un mercado interesante de investigación, de desarrollo, y poco a poco irnos especializando en ese tipo de productos que queremos ir introduciendo al mercado, y que en los restaurantes lo ven como una mina de oro, como wow, o sea, si hay una empresa que se puede dedicar a sacar esto y a empezar a recuperarlos y a traérnoslos, sería pues maravilloso para ellos. Claro, y es que hay ciertos productos prehispánicos que se venían manejando, como por ejemplo, Julián lo maneja en su restaurante, el yacón, está la Eso guasca, es. borojo. Yo imagino que también ese es el papel fundamental del jardín botánico y ese trabajo para poder explorar los beneficios, digamos, agroindustriales que puede llegar a tener un solo producto y cómo dinamiza una región a nivel económico y social. De acuerdo, o sea, hay muchos productos, digamos, encontramos lupino, que es un grano que era ancestral, y tiene un potencial no solamente como alimento, sino también para la tierra, porque es tiene su propio herbicida y su propio eh, nutrientes, o sea, la misma planta regenera el suelo, o sea, es impresionante, y uno se da cuenta del por qué nuestros antepasados lo cultivaban mucho en la zona alta andina, y decía, wow, o sea, tiene una lógica, no entendemos en qué momento hubo esa ruptura y hay muchos productos que se perdieron y no los seguimos utilizando, pero ahí hay un potencial que vale la pena explorar, analizar, estudiar, y muy seguramente poco a poco ir recuperando, y que se vean esas cocinas cada vez más de esos productos que eran nuestros, pero que se han perdido, y que ese sea el mayor valor cultural de un restaurante y también de soberanía alimentaria, de decir, wow, estamos poco a poco incentivando ese consumo consciente también hacia la bioprospección de este tipo de Sí. alimentos. No, y mira, entendiendo un poco desde la bioprospección, claro, los impactos en la salud humana y en el medio ambiente son impresionantes, digamos, ustedes ya los han podido aplicar para que nos cuentes un poco de los ejemplos ya aplicados a temas de salud humana y, bueno, regeneración del medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Bueno, empezando porque hay un tema de dieta saludable, y es cuáles son los alimentos que realmente mejor se adaptan a un entorno, y que mejor se podrían dar, y eso debería ser nuestra base de alimentación. Entonces, si yo estoy en Bogotá, debería estar pensando en alimentos que sean eh, de, de, de un ecosistema alto andino, en donde sería nuestra base para que realmente generar. Y esto nos da un panorama muy amplio de productos eh, que pueden ser desde tubérculos, que hay una cantidad infinita y que nosotros conocemos, si acaso, 5 o 6, Es verdad. pero en papas ahí creo que Agrosalia tiene más de 1000 variedades que pueden estar, o sea, hay un potencial maravilloso para estudiar y desarrollar las ibias, los cubios, o sea, un montón y no solamente el que conocemos, sino hay otras variedades. Entonces que uno empieza a ver, wow, aquí hay un potencial también de cosas que se han ido desapareciendo, que son importantes, y también de otro tipo de plantas que muchas veces no son tan comunes, como leguminosas, eh, que al final terminan aportándole no solamente al suelo,
sino también a la salud en una nutrición mucho más balanceada. También toca entender es que debemos apostarle mucho más a una agricultura regenerativa. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que todas estas que se adaptan mucho más fácil al entorno, normalmente eran esas especies que traían esa biodiversidad a este tipo de ecosistemas. Eso mezclado con especies que muchas veces no son de consumo, pero lo que sí creemos nosotros es que se tiene que siempre haber un porcentaje de plantación que ayude en temas de biodiversidad y de polinización Ujú. para que realmente esos cultivos sean cada vez más sanos y más, muchísimo mejores. Entonces, y no es por un tema solamente económico, sino también por un tema ambiental, y es como desde mi cultivo puedo lograr ese equilibrio entre la productividad y la conexión con el medio ambiente. Santiago, y tengo pues otra pregunta, pues con todas estas iniciativas que tú has hecho para innovar la forma de alimentarnos dentro de la gastronomía, pues estas técnicas de cocina y de conservación, ¿cómo han ayudado estas iniciativas de las huertas urbanas a la gastronomía y a la conservación de los alimentos? Son dos temas aparte. El tema de conservación de alimentos. Bueno, ya hay un montón de técnicas desde la cocina para la conservación de alimentos y cómo generar menos residuos, ¿sí? Alrededor del desperdicio. Y por otro lado, cómo nosotros llevar productos que se adapten mucho más fácil a esas cocinas, que no sean productos que se deban consumir tan rápido para que no haya digamos que un desperdicio considerable. Digamos que en técnicas que he visto que ya se habla muchísimo, sobre todo en estos grandes restaurantes que todo el tiempo están haciendo clínicas y temas de capacitación, que creo que debería ser la base de la educación en temas de gastronomía, de cómo poder conservar mejor los alimentos y que nos duren más. Y por otro lado es cómo nosotros podemos llegar con un portafolio mucho más amplio que ayude de alguna forma a este tipo de conservación, de durabilidad. Claramente, pues una lechuga, por más que se deje, no va a durar más de 15 días bien empacada. O sea, Ujú. sí, toca entender eso. Pero también es la forma como uno lo entrega. Y entonces aquí también viene un tema y es el productor cómo puede entregar sosteniblemente una lechuga para que tenga un mayor grado de durabilidad en esa cocina y no se le daña a los 3 días. Y cómo le empezamos también a educar a esos clientes, a esos cocineros en función de eso, de, oiga, déjela de esta forma guardada para que no se le vaya a dañar a los 3 días y ya esté sacando un producto podrido, sino que le dure por lo menos 15 días. Y no, y creo que ahí el reto es muy grande porque lo que tú dices, o sea, hay que capacitar al agricultor, cómo entrega su producto, la forma de entregarlo, el restaurante cómo lo maneja, pues obviamente que le pueda sacar el mejor provecho y bueno, ya cómo se presenta al cliente, o sea, es decir, la cadena de valor es grande y son muchos actores ahí. De acuerdo. Ahí hay un tema de educación que toca poco a poco y creo que ahí es donde está la rentabilidad también para el restaurante, de cómo empezar a aprovechar ese tipo de productos y que esos porcentajes de pérdida cada vez sean menor. Digamos, yo si tuviera un restaurante haría talleres de cero desperdicio, de cómo aprovechar una planta al 100% sin dejar y talleres creativos, porque ya hay muchas técnicas que nos permiten sacar y digamos, hay un referente en este tema que es el chef Alejandro Gutiérrez de Salvopatria y él es impresionante porque realmente para llegar a un plato si ve que hay un desperdicio que después no se puede aprovechar, retrocede todo el proceso para poder cambiarlo o modificarlo para que realmente llegue a un tema de cero desperdicio en su cocina. Entonces empieza todo un laboratorio con todos sus colaboradores de cocina en cómo poder, entonces, no sé, la cáscara de la cebolla lo volvieron condimento.
la tostaron y la volvieron condimento, que de tal cosa. Hacen laboratorios alrededor de la cocina y uno dice, pero es que eso puede salir costoso. Pues cuesta durante el proceso de experimentación, pero después está ahorrando porque está utilizando el 100% del producto. O sea, no está botando una parte como muchas veces ocurre, sino lo está utilizando entonces en temas de rentabilidad con el tiempo a largo plazo, mediano y largo plazo, pues va a ser mucho mejor porque está aprovechando el 100% de muchas veces que se vota, no sé, un 30%, un 20% del producto, eso en peso y en economía termina valiendo con el tiempo mucho más que el tiempo o las horas que dedico a hacer laboratorios de co-creación con su equipo. Y por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta todas estas variables, desde tu perspectiva, ¿cómo es la creación de huertas urbanas aquí en la Sabana Occidente? Que a pesar de que tenemos altas concentraciones y la densidad poblacional ha crecido en los últimos años, y fuera de eso tenemos destinación de tierras digamos, cultivos extensivos, ¿cómo es las huertas urbanas en un municipio o en los municipios de la Sabana Occidente? Mira que algo que creí que alguna vez fue uno de los detonantes para hacer este proyecto fue que una vez estando en Cota, le pregunté a una tienda que estaba vendiendo hortalizas que dónde las compraba y me dijo de Corabastos. Yo decía, no puedo creer que teniendo cultivos Es la aquí al realidad. lado, esté yendo hasta Corabastos a traer lo que puede conseguir aquí a menos de 1 kilómetro más fresco y más barato. Sí, La entonces decía, intermediación, bueno, hay varias cosas ahí. claro, claro. Entonces decía, yo creo que aquí empieza a tener un tema de cultivo y ustedes tienen un potencial enorme porque no solamente puede ser urbano, pero también puede ser periurbano, en donde pueden encontrar una variedad de huertas que seguramente tienen buenas prácticas en donde puede ser el suministro y es un poco más de empezar a generar ese trabajo. Sé que desde algunas de las alcaldías, como Mosquera, eh, digamos, tienen algún registro de algunas huertas agroecológicas, o sea, que uno podría poco a poco ir como restaurante, ir a averiguar, empezar a generar esos contactos, empezar a hacer esas relaciones comerciales que seguramente van a generar un mayor beneficio y una trazabilidad. Y eso que hablo de cómo empezar a impactar desde un restaurante a una comunidad. Entonces muchas veces uno se da cuenta de que son 2 o 3 familias las que manejan una huerta. Y entonces el impacto ahí social empieza a ser interesante. Y si tiene prácticas agroecológicas, quiere decir que muy posiblemente también tenga suministro de algunos, no sé, tenga gallinas, entonces ahí también puede tener suministro de huevos. O sea, empieza a haber todo un tema de conexión y de entender de que ya esa compra no simplemente es una compra por un producto, sino es un impacto social y un impacto ambiental que se está dejando y que eso vale la pena de alguna forma traerlo al restaurante y mostrar. Claro, Claro. y por ejemplo, mira, tú nos has contado pues todas las iniciativas que han hecho y hemos escuchado parte de los actores que se están involucrados, pero ¿cuáles son los retos de trabajar tanto en el sector público, privado, para que, digamos, tomen en serio como estas iniciativas y los esfuerzos estén centrados en este tipo de huertas, de todo lo que están haciendo ustedes? Bueno, en cada sector hay un desafío distinto. Yo creo que en el público, digamos, es esa parte de cómo empezamos a conectar actores para que empiecen a trabajar en conjunto, digamos. Seguramente si hubiera un esfuerzo mucho más grande desde las alcaldías en los distintos municipios de conectar eso, agricultores, decir, mire, estamos ayudando a capacitar a estos agricultores y ustedes ayuden a comercializar y a meter en sus menús estos productos que se están trabajando localmente. Va a haber una supervisión por parte de las alcaldías para que sean buenas prácticas, o sea, cómo empezar a generar esa articulación. Creo que ahí hay un reto que vale la pena explorar para que empiecen a generar esos flujos entre sectores.
que ayuden a crecer tanto la economía local y el tema ambiental, porque pues ya empezamos a hablar de un consumo 0 kilómetros, en donde pues serán poquitos kilómetros con relación a traerlos de otra parte muchas veces. Da la doble vía de, sale de, no sé, de un cultivo de Mosquera, va a Corabasto y vuelve otra vez a Mosquera. O sea, no Ujú, tiene una así es. lógica ese ir y venir, sabiendo que ahí las instituciones podrían agilizar ese tipo de vínculos. Y ya por el lado, desde la empresa, creo que uno de los desafíos es poder dar a conocer ese valor ambiental, nutricional y social que hay en la producción de este tipo de hortalizas y de alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos ver y visualizar a los chefs, a los gerentes de restaurantes que realmente es un producto distinto, que no tiene el mismo valor que el que se produce en a gran extensión porque tiene otra capacidad de nutrientes y otros impactos, pero que de alguna forma ese valor se va a transmitir en su restaurante y que si lo sabe hacer y si empieza a investigar y a desarrollar un tema de comunicación, le puede generar mayor rentabilidad que el hecho de comprarlo muy barato por otras prácticas que se pueden realizar en el tema de agricultura. Creo que hay un tema sobre todo de educación que toca ir trabajando. Y por ejemplo, ¿cómo les ha ido ya con el agricultor urbano, la persona? Porque están trabajando un reto muy grande que es con la resocialización de víctimas del conflicto armado. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Y de pronto esa relación planta-hombre que siempre se ha tenido, ¿cómo la ven ustedes? Pues yo creo que ha sido el mayor valor que ha tenido el proyecto y siempre va a ser la gente la que mueve todo. Y en este caso nos dimos cuenta de que desde las ciudades muchas veces nos desconectamos de problemáticas sociales que viven en nuestro territorio y en este caso y es que ellos son parte de un conflicto, pero también son víctimas de un conflicto y que lo que saben hacer y muchas veces el único trabajo que han tenido fue haber trabajado la tierra en algún momento y que cuando llegan a una ciudad, a una selva como una ciudad que lo consume todo, pues esa posibilidad se va disminuyendo y les toca normalmente trabajar en otras labores que son muy dignas claramente, pero que no van en sintonía con sus saberes y sus saberes ancestrales que muchas veces son de mayor valor. Entonces, creo que este tipo de proyectos al final lo que hace es conectar esos saberes, esos componentes y ese amor por, por su trabajo. Entonces, lo que nos dimos cuenta y es que tienen un amor infinito por su trabajo, van días que no les toca simplemente ver sus plantas, trabajan al 200% más de lo que uno quiere, y es porque primero sienten una responsabilidad de, eh, de querer cumplir, sienten que es pues, una de sus pocas oportunidades que va a tener de hacer algo que les gusta en una ciudad, pero también es compromiso con lo que les gusta hacer. Entonces ellos no, o sea, uno no les tiene que decir literalmente absolutamente nada y ellos lo hacen por amor. O sea, hay muchas cosas que me dices que estoy aburrido en mi casa, voy a ir un rato a ver mis plantas. Entonces Claro. al final empieza a haber ese amor por ese trabajo, por algo que los conecta con ellos y con su familia de alguna forma, con su pasado. Entonces, creo que es importante y uno ve en ese trabajo de resocialización de cómo eran estas personas, o sea, esta comunidad al inicio cuando llegan y cómo con los años se van transformando y se vuelven poco a poco líderes, personas con una proyección, cómo se comunican, o sea, vienen con un perfil muy bajo y ya con el tiempo se dan cuenta del valor que tiene su trabajo y la importancia de él en un entorno y realmente creo que ahí es donde, en este caso, City Huertas tiene su mayor valor y es en ellos. No, pues súper No, emocionante. no, y chévere, mire que a primera vista parece las huertas urbanas y lo que ustedes hacen un tema muy técnico, científico,
pero realmente se apoyan mucho en los saberes ancestrales, en lo que ya venían haciendo ciertas regiones y bueno, eso, o sea, ahí también ese rescate, digamos, de ese patrimonio vivo es supremamente importante también. De acuerdo, y al final es que eh, esos saberes toca rescatarlos, pero también toca irlos transformando y es en otros tipos de prácticas. Entonces, aquí viene también un tema de educación, y es que este tipo de comunidad ya estando en la ciudad poder estudiar. Entonces, uno de ellos ha estudiado varias cosas en el SENA con relación a agricultura, se empiezan a tener otras oportunidades que muchas veces cuando están en veredas muy lejanas, pues nunca van a poder estudiar. Y creo que eso es parte del proceso de generar oportunidades y que al final ellos cada vez vayan profundizando y especializándose en otros tipos de agricultura, porque realmente tiene que tomar de las dos, desde lo ancestral, pero también en temas de tecnología en buenas prácticas, empezar a mezclar ese tipo de dos saberes, sí. Creo que, y eso se da en una ciudad. Hay veces es muy difícil darlo en otros espacios. ¿No? Qué interesante, Santiago. Pero yo tengo otra preguntita, pues con respecto como al espacio de trabajo de una huerta urbana. Digamos, si yo tengo, no sé, una hectárea de cultivo tradicional, tú estás diciendo de hortalizas, digamos de lechuga, ¿necesito el mismo espacio en huerta urbana para igualar esa producción? ¿O cómo ustedes manejan su espacio? O sea, ¿cuántos techos manejan para poder cumplir su producción o para generar, no sé, 1 kilogramo de lechuga? Lo que nosotros nos dimos cuenta es que el espacio es uno de los mayores limitantes que tiene la agricultura urbana. Ujú. Entonces, ahí lo que hicimos fue a partir de investigación y desarrollo, cómo volver cada vez más óptimo los procesos y también entendiendo el mercado. Entonces, por ejemplo, una lechuga romana que es de las grandes. Ujú. Un restaurante normalmente no le gusta esa lechuga por lo grande. ¿Por qué? Porque no es una hoja delicada, no es fácil de poner en un plato, le tocaría romperla, empieza a haber un trabajo de proceso. Pero si yo se la llevo en un tamaño muchísimo más pequeño, en un tamaño baby, entonces a él también tal vez sí le conviene, porque ya la hoja se la puedo poner fácilmente en emplatarla o ayudarla sin tener que romper el producto. Entonces empezamos a dar cuenta de que los restaurantes, sobre todo para este tipo de productos, buscaban esas hojas más delicadas, esos procesos, y eso nos beneficia en procesos, porque ya no tenía que esperar 6 a 8 semanas el tamaño grande, sino ya en 3, 4 semanas lo podía sacar. Entonces, a nivel de productividad, yo lo que empezamos a hacer es que empezamos digamos, por decir un ejemplo, en una producción normal sobre tierra, en un cultivo convencional, van 25 lechugas por metro cuadrado. Aquí nosotros metemos 100 lechugas por metro cuadrado y en la mitad del tiempo. 4 veces. Entonces, y en la mitad del tiempo. Entonces, exponencialmente se ve la rentabilidad versus el tiempo que se ejecuta. Entonces, uno es empezar a entender cómo le puedo dar mayor valor a ese metro cuadrado cuando empiezo a cultivar para que esa rentabilidad se vea exponencial y que yo pueda ser acaparable con un cultivo convencional. O sea, que mientras, digamos, yo saco 200 lechugas en 8 semanas, ellos sacan 25. Entonces, ahí empieza a haber un tema de rentabilidad y también de eficiencia en el espacio. Cómo poco a poco lograr ese tipo de eficiencia. Claro, y al ser baby el producto creo que tiene como más concentración de los nutrientes, lo que pueda ofrecer, ¿cierto? De acuerdo, normalmente el sabor se acentúa un poco más, los nutrientes están mucho más concentrados, pues dependiendo del tipo de alimentos, pero en teoría sí.
Santiago, y yo tengo una pregunta. Digamos, me dices que por metro cuadrado ustedes utilizan 25 plantas, ¿sí? A comparación de, pues, en campo abierto. Ahí el control de plagas y de enfermedades es más fácil, es más complicado. ¿Cómo es esa estrategia ahí en la huerta urbana para el control de plagas y enfermedades? Pues, en temas de fertilización y digamos, de alimentación, más que fertilización y de control de plagas, pues toca tenerlo mucho más controlado. Lo que uno tiene que tener claro es que nosotros hacer una producción, digamos que agroecológica, entendemos que estamos en un ecosistema y no buscamos anular ninguna especie, todas son de alguna forma necesarias, sino tenerlas controladas. Entonces, y lo vemos así. Y muchos de los clientes que manejamos, pues nosotros lavamos las lechugas y eso, pero hay veces les llegan bichitos y cosas dependiendo de la época. Hay una mayor densidad Ujú, de babosas o puede haber más estrechos, dependiendo del tema climático. Puede ujú. cambiar y aumentar una u otra. Y parte del discurso que siempre les decimos es, nosotros les hacemos un lavado, pero el proceso real de desinfección siempre se tiene que dar, así sea orgánico el producto, porque uno no sabe el microorganismo que pudo o puede estar pegado, que sea independiente del cultivo. Entonces, es bueno que hagan un proceso siempre en el restaurante de desinfección, independiente de la huerta que se consuma, y es porque lo que no se ve es lo que seguramente más hay, ¿sí? Que no están los ojos. Entonces, digamos que respondiendo a esa pregunta, si mantenemos unos controles mucho más estrictos, pero siempre entendiendo que es un ecosistema y que va a haber un poco de todo y que queremos mantener ese poco de todo como ecosistema. No, la idea no es erradicar y a punta de químico quitar todo. No, eso no es nuestra función. Bueno, no sé si la última pregunta. Pues bueno, Santiago, pues queda uno como emocionado. Muchas gracias por realmente esta invitación al Club de Emprendedores. Y como última pregunta que le hacemos a casi todos nuestros invitados es, las personas que nos están escuchando, darles un consejo de si las personas que quieren empezar en huertas urbanas, eh, cómo iniciar, qué hacer, si es muy costoso esa propuesta inicial. Darles un consejo para ese emprendedor que nos está escuchando y quiere iniciar su proyecto de huerta urbana. Bueno, pues yo creo que el tema de agricultura es un tema que se puede ir aprendiendo poco a poco, que lo que uno que tiene que buscar es cuáles son esos productos que no generen tanta frustración. O sea, yo no me voy a ir con, no sé, un cultivo de tomate, porque seguramente si quiere hacerlo agroecológicamente, pues es mucho más complejo técnicamente, pero sí se puede comenzar con cosas que rápidamente a uno lo vayan motivando. Por ejemplo, algunas lechugas o unos rábanos, algo que sea rápido y que genere esa dinámica de entender esa relación de la tierra con la alimentación y cómo es muy distinto cuando uno ha sembrado algo y se lo ha consumido que cuando uno lo ha comprado. Entonces esa relación del consumo cambia cuando uno ha experimentado esas relaciones. Entonces siempre mi recomendación es comiencen con cosas sencillas, poco a poco van a ir experimentando e ir perfeccionando técnicas relacionadas a empezar un cultivo y a los que tienen digamos, ya cultivos y ya tienen eso, focalícese mucho más en un diferencial, no es sacar cantidad, sino focalícese en sacar un producto de mayor calidad, con una propuesta ambiental o social interesante que haga que realmente su producto tenga un diferencial y que le aporte. O sea, creo que al final, con el tiempo, esos son los cultivos que tarde o temprano van a sobrevivir, los que Ujú. le aporten más y tengan algún tipo de diferencial ambiental y socialmente. Y ese va a ser seguramente también su diferencial económicamente. En vez de tener, no sé, 2 hectáreas o 3 hectáreas o 10 hectáreas cultivadas, muchas veces 500 metros pueden dar suficiente para vivir una familia, por decir algo, sí, podría tener 500 metros bien sembrados con productos diferenciales que le den mayor valor a su metro cuadrado, que sin tener grandes extensiones podría de alguna forma
suplir el sueldo de una familia promedio. Bueno, y por último, ¿dónde pueden encontrarlos a ustedes? Las redes, página. Si soy un restaurante y quiero que me certifiquen, por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Los contacto a ustedes? Bueno, cuéntanos ya realmente eso y del evento. Listo, nosotros estamos sobre todo en redes, nosotros nos movemos mucho pues nos contactan mucho por ahí y son City Huertas en plural, guión bajo col, COL. Estamos en Instagram y ahí normalmente los envían a nuestro WhatsApp si necesitan alguna duda o algo, o en nuestro teléfono comercial que es el 322-222-7211, que es, digamos que donde los atiende la parte comercial para cualquier y también para visitas a las huertas o cualquier inquietud, se pueden comunicar al WhatsApp comercial que ahí seguramente los estarán atendiendo y les estarán dando toda la información necesaria. No, igualmente en la caja de comentarios vamos a dejar la información para si quieren cliquear, quieren escribir, pues cualquier persona puede tener acceso. Y bueno, no, Santiago, de nuevo muchas gracias. Definitivamente a lo largo de este podcast y en este capítulo también entendemos el valor de las cadenas de valor. Todas las personas que interactúan ahí, definitivamente es un proceso educativo, un proceso de transformación, de paciencia. Es un proceso que vale la pena hacer, como este ejemplo que tenemos de City Huertas. No, igual agradecer nuevamente a Santiago por la invitación, por su tiempo y pues hoy concluimos que la gastronomía impacta en el tejido social, en todos los cultural, económico, ambiental de una región y pues implementando una estrategia de sostenibilidad alimentaria como las huertas urbanas sería una estrategia muy próspera para una región, un territorio como Sabana Occidente, entendiendo, como siempre lo hemos dicho en varios capítulos, entendiendo nuestro territorio y las necesidades que él tiene. Por último, no se les olvide suscribirse, dar like, escribirme sus comentarios, inscribirse ahí en link de los cursos y programas de fortalecimiento. Y muchas gracias por otro capítulo más del Club de Emprendedores. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos para atenderlos.